¡Qué rollo! Señor el aire. Bienvenidos sean todos ustedes a la primera aventura en el furgón, en la maquinaria divina de Sandoro. En esta increíble maquinaria divina se van a cocinar unas canciones, carnal, unos videos, hijo, espectaculares, hermano, pero pasados de lanza, hijo. Lo que tengo pensado hacer con este furgón es, como les dije, camperizarlo, pero he visto bastantes videos donde los camperizan muy fresones, donde los ponen muy fancy, los ponen muy elegantes. Pues yo lo que quiero hacer es efectivamente camperizarlo, pero más hippie musical. Vi un chico que lo camperizó estilo gamer y le puso su setup gamer y todo el pedo. Pues bueno, algo así lo voy a hacer yo, pero con un pequeño estudio de música. O sea, aquí adentro vamos a tener monitores, micrófono, interfaz, compresor, amplificador, la laptop, todo listo acusticado para grabar música mientras viajamos, mientras acampamos, mientras disfrutamos de los viajes. Y hoy vengo acompañado de mi hermosa novia. Está haciendo mucho aire. Y entonces ahorita en esta pequeña primer aventura en el furgón nos dirigimos hacia Cumbres de Majalca, acá en Chihuahua, hijo. Como ya saben, uno de mis favoritos parques nacionales de todo el país. Así que bueno, actualmente la maquinaria divina sigue sin ninguna modificación alguna. Atrás literalmente está vacío. Llevo un par de cosas atrás. Esta pared, como saben, la pared divisoria es desmontable, se la voy a quitar para cuando empiece con la primera modificación, que va a ser el piso. Ya vi muchos tutoriales, estoy preparado para esto. Recuerdo cuando mi novia, antes de ser mi novia, nos empezamos a tirar la onda por Instagram. Y el primer mensaje, o de los primeros mensajes que yo le dije fue comprar mi camionetita y poder viajar por todo el mundo. Algo así, pero dijiste que estabas hablando, hijo, bueno, pero no. lo dijiste. Y todos estos años yo le he dicho a mi novia que esto lo quiero hacer, que esto lo necesito, que tengo una gran idea, y ya se armó. Se ha manifestado. Ahorita estamos aquí en la carretera solitarios. No ha pasado ni un solo carro desde que nos estacionamos. Y bueno, para mí es muy especial ya haber conseguido mi furgón, mi maquinaria divina. Recordando esa charla con mi novia, yo le había dicho muchas veces a mi papá igual: padre, tengo esta idea, padre, quiero comprarme la furgoneta, necesito una combi. Estuve checando diferentes marcas. La mejor era la Mercedes-Benz, la Sprinter, pero pues imagínate, hijo, una Mercedes-Benz me iba a costar casi $1,500,000. Y pues, hijito, tampoco estamos como para endeudarnos tan gacho, ¿verdad? Y luego había unas chinas bastante baratas, pero pues ya sabes, ¿no? Ahora que se dejaron caer como 500,000 agencias chinas con distintos nombres, todas con logos copiados, pues ahí se ha visto que los funan, que salen mal de voladita. Y yo dije, mira, tranquilo. Entonces, checando opción y otra opción, luego vi el de la Toyota, la Yace. Esa es la que andaba sobre la idea, pero no era de techo alto y estaba algo pequeña y había fila como de 100 clientes, carnal. Yo llegaba y ni me pelaban en la agencia. Entonces, checando aquí y allá, llegué a dar con la Peugeot Manager, que me di cuenta, carnal, que es la preferida para camperizar, güey. Es la preferida, te lo juro, para camperizar. Literal, todos los tutoriales que encontré sobre cómo camperizar un furgón eran Peugeot Manager o Ducato Fiat, que pues es lo mismo. Y bueno, se armó, ¿no? Se armó. Pero me acuerdo que como yo tenía la camioneta, la Gran Cherokee, yo le decía a mi papá de que no, hombre, jefe, voy a arreglar la camioneta, le voy a arreglar los detalles que trae, le voy a afinar, le voy a comprar otro vidrio, le voy a cambiar esto y luego le voy a cambiar las llantas, la voy a poner a la venta, y cuando la ponga a la venta, jefe, cuando la venda, voy a ahorrar más dinero y voy a sacar la combi nueva. Y la quería nueva porque todas las que encontré usadas, carnal, literalmente tenían 300,000 kilómetros, 200,000 kilómetros, y es demasiado kilometraje. Pero bueno, mi papá me decía, a ver, ¿por
Porque yo le decía a mi papá de que voy a hacer esto, y luego cuando haga esto voy a hacer esto, y luego cuando haga esto voy a hacer esto, y luego cuando haga esto voy a hacer esto. Y mi papá me decía, a ver. Primero lo primero, hijo. Déjate de hacerte alucinaciones, deja de gastarte el dinero que todavía ni tienes. Mira, primero vaya y arregle su pinche Cherokee, y luego lo segundo, y luego lo tercero. Primero lo primero, no te andes alucinando todavía. Yo dije, Simón, es cierto. Y mira, pasó lo primero, pasó lo segundo, pasó lo tercero, pasó lo cuarto, y ya estamos en el furgón, en la maquinaria divina. Se logró, no puede ser. Entonces, en esta pequeña aventura para estrenar, vamos a hacer una comida espectacular, mi novia y yo. Justo acá atrás, en la parte donde va a ser la cocina, no hay nada, pero primero se empieza por algo. Se va a ver raro porque está todo vacío, carnal, parece camioneta de secuestradores. Pero de verdad que la comparación de esta aventura con las aventuras de cuando tengamos todo listo va a ser espectacular, de verdad. Así que vámonos. Les tumbé 4 boludos. See me rust. Por primera vez quiere comer. Ay, hemos llegado aquí. Se ve hermoso. Para la primera aventura está, mira, bien hechecito, hijo. Ve nada más este paisaje. Hermoso, precioso, maravilloso, hijito. Y aquí, pues, está la maquinaria divina. Vamos a abrirla aquí para que entre luz. Aquí tengo un montón de sleeping bags, sacos de dormir que no se lo vayan a perder. Vamos a compararlos en un próximo video. Está totalmente vacío, como lo ven. Aquí va a estar el colchón. Quizá de aquí esté la cocina. El estudio va a estar por aquí. Poco a poco. Así que bueno, vamos a empezar con esta deliciosa comidita que le voy a preparar a mi novia. Una pequeña comida romántica. Summertime. Mujer, tirar piedra. Mujer, feliz. ¡Ah! ¡Mi pierna! Y luego que de piedra en piedra, pum, se caiga todo este pedazo. Pero vamos a hacer la comida. Traigo aquí tanquecito de gas, mi estufita clásica, la de toda la vida. Creo que hay que cambiarla. Tengo acá pensando en la otra. Pero espero más que la... Vean lo que tenemos aquí, la cerveza de Homero Simpson, carnal. La cerveza oficial de Homero Simpson, la Dove. Vamos a probarla, a ver qué tal está la cerveza de Homero Simpson que venden ahí, pues en el universo de los Simpson. Vamos a calarla, a ver qué tal, a ver si sabe con madre o sabe a pura mierda. Ay, mira, igualito que la caricatura. Primero vamos a echarle un poco aquí, nomás para que agarre sabor, ¿no? Yo les voy a decir, a ver si es cierto que Homero Simpson, pues él era un alcohólico, ¿no? Él era un alcohólico, supongo que era muy buena la cerveza que tomaba, adictiva, con fentanilo, así que vamos a probarla. Está bastante deliciosa, Creo que sí me haría alcohólico como Homero Simpson. La original cerveza. Y luego está fría, ¿eh? Está bien caliente, ¿no? Pero está buena, caliente, ¿verdad? Poco saben, me gusta la cerveza caliente. Pues, Horrible. Ojete. Puerquería. Está 2, 3, 2, 3. bastante agria al final.
Pero Sí. yo creo porque está un poco caliente. No se te hace que sabe un poco como a naranja. Sabe como a indio, pero Sí. indio... Indio podrido, un Indio indio podrido. que mataron hace 2 meses. Me gusta que mi pareja me... Ay, qué copioncito. El de que te vea bien. ¿Qué les parece esta sabrosísima comida para estrenar la primera aventura en la maquinaria divina, el furgón? ¡Oh, está pesada! Ay, no puedo con una mano. Aquí lo tenemos, vean nada más, carne, papa y elote dulce. Delicioso, vamos a comer. Esto es como cuando empieza una casa, ¿no? De que tan solo tenemos un coche. Y luego de que el primer día de que pidamos pizza. Vamos a inaugurar la primera comida de el increíble furgón. La maquinaria divina, así que toma mi vida. Y claro que sí, un lambrusco, un vino espumoso, bien caliente como la lava de Satanás. ¿Cuánto le das a la sazón de tu novio? Es que le falta sal, ¿verdad? Pero ¿tú qué crees que le echaban los indios a la comida de sazón? Nada. Nada más puro fuego, lumbre y ceniza. ¿Está rico? Gracias a todos ustedes por ver mi contenido, se los agradezco de corazón. Han sido testigos de todos y cada uno de mis logros, de mis caídas, de mis triunfos y de mis errores. Hoy brindemos por la maquinaria divina y brindemos por este impresionante país. Vámonos. Ahorita queda un poco de sol, así que vamos a subir un poco hacia arriba para alcanzar los últimos rayos de sol. He dominado ya el estándar. Mi maquinaria divina aterriza bien arriba y no ando de visitas. ¿A qué residencia arriba? De uno les avisa de más subida. Vean esto. ¡Ay, qué rico! ¡Si lo alcanzamos! Vamos a meternos así. ¡Ay, Dios de mi vida, Dios de mi vida! Ay. El atardecer. ¡Wow! Hace mucho tiempo, cuando mi novia y yo empezamos a ser novios, vinimos justo a este lugar y dejamos una marca de la fecha exacta. 13 de diciembre del 2022. Y aquí vemos el atardecer. Directamente lo estamos apreciando. Que podemos pintar aquí. Pues si no, pues lo dejamos para otro día. Y detrás de nosotros un paisaje de 10.
Está haciendo bastante aire justo ahora. Ay, pero qué bueno que logramos llegar justo en el punto ideal del atardecer. Así que aprovechando que queda un pequeño rayo de luz, pues volveremos a casa. Espero les haya gustado mucho esta primera aventura en la maquinaria divina. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por interactuar. Recuerden que hay que llegar a 1.500.000 suscriptores. Ah, no, 2.500.000. Si llegamos a esa cifra, amigos, vamos a hacer un sorteo impresionante de algo secreto. Así que no lo sé, pícale por ahí a suscribirse, te lo agradecería mucho, hijo. Además, la campanita, mira, te la recomiendo, hijo, para que no te pierdas nada, carnal. Y pues al rato que tengamos 10 millones, pues tú seas de los que digan: carnal, yo estoy aquí desde el 2,5 millones. Para que puedas decir: no, mira, el Doro, carnal, en gira por todo México, y yo lo seguía cuando no era nadie. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del video. Si ustedes quieren ver un video extra de el camino a casa con Sandoro grosero, es Sandoro sin filtro, Sandoro diciendo cada tontería de su boca, mira. El link está en la descripción, chécalo, espero te agrade. Pero eso sí, sin censura. Gracias por haber visto este video, cuídate mucho, vete por la sombrita y nos vemos en la próxima. Escucha mantras, por favor. Amanece, viene salir el sol, huele solo a bombón, amo el brillo tornasol, que siempre mandas amor, te vi de frente primor, me encandiló tu sabor y saboreé tu olor, yao. Y es que sabes que tú me hiciste ver todo aquello bello que tengo dentro del ser. Ahora sé quién soy y para dónde voy, yo soy el sol, por eso brillo a diario, bro. Final.